Escuché como cuando uno rasga una tela. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Inmediatamente volteo a ver y no veo nada, pero cuando bajo la mirada, veo cabello ahí. Hola mis rizados y rizadas, les doy la bienvenida al canal, mi nombre es Belkis y para comenzar con esta historia les cuento que cuando era una niña yo no solía llevar el cabello suelto, solía tenerlo atado y así era mi diario vivir. Recuerdo mucho que escuchaba comentarios muy despectivos acerca del cabello afro rizado, comentarios como ese cabello parece una esponja, ese cabello es desordenado, no es presentable y muchas cosas más. Pero lo que más me marcó fue cuando escuché que este pelo era maldito, o sea, literalmente así. Yo a mi corta edad, yo no podía entender cómo alguien podía nacer con algo maldito de su cuerpo. A raíz de estos comentarios, con el pasar del tiempo, empecé a odiar mi cabello. Yo no quería tener el cabello así, yo siempre me preguntaba y le preguntaba a Dios por qué había nacido así, por qué yo no podía tener el cabello liso, largo, suelto y con movimiento como lo tenían mis amigas, las vecinas, las compañeras de mi colegio. No entendía, yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estoy pagando para tener el cabello así? Fui creciendo y a raíz de todo esto que escuchaba, pues eso influyó en mi autoestima. Entonces siempre tenía el cabello atado y ponía muchas pinzas, demasiadas pinzas para que no se escapara ningún pelito por ahí y evidenciara la realidad de mi cabello, que era rizado. Recuerdo que cuando estaba en el colegio yo escuchaba a mis amigas hablando de su cabello, lo largo que estaba, ¿no? Lo bonito que lo tenían. Y para mí esto era un poco incómodo, yo no me hallaba, quería como esconderme, como que esta conversación a mí no me gusta para nada, porque yo decía, pues yo qué tengo para presumir, ¿no? Si mi pelo es horrible, es feo. En fin, recuerdo que a la edad de 16 años aproximadamente tomé la decisión de alisarme el cabello. Lo hicieron con esta crema, les voy a dejar por acá una foto para que puedan ver. Ese proceso para mí fue largo, eterno. Revolvieron ahí unos productos, el olor era muy fuerte, comenzaron a aplicármelo en la raíz y después a lo largo del cabello y comenzaron a darle peineta y peineta. Yo sentía que eso me estaba quemando el cuero cabelludo, yo no veía la hora de que ya me quitaran eso de ahí. Me decían, tienes que aguantarte, resiste, porque si no el cabello no te va a quedar liso. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo, toca aguantarme, ¿no? Yo quiero tener mi cabello liso, tengo que soportar este olor y esta incomodidad. Hasta que por fin ya vi mi cabello completamente liso, el cabello me quedó largo, pero desafortunadamente fui a una peluquería que estaba cerca y esta señora no me preguntó para nada cómo quería yo el corte, ¿no? Y me lo dejó muy corto. Dije, bueno, no importa, el cabello crece, voy a disfrutar lo que es tener el cabello liso. No, mejor dicho, yo no me cambiaba por nada, me encantaba esa sensación de poderlo tocar, de poder sentir lo suave que estaba, de poder moverlo de un lado para otro. Fue maravilloso para mí en ese momento, lo disfruté como ustedes no se imaginan. Con el paso del tiempo comencé a notar que mi cabello estaba cada vez más débil, como estancado, no crecía, estaba opaco y se me partía. Recuerdo mucho que una vez estaba acostada sobre un muro, literalmente, mi cabello estaba siendo aplastado por mi espalda de esta forma y me dio por hacer este movimiento. Ay, Dios mío, ustedes no lo van a creer. Escuché como cuando uno rasga una tela. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Inmediatamente volteo a ver y no veo nada, pero cuando bajo la mirada, veo cabello ahí, como si me hubieran dado un tijerazo. Yo dije, no puede ser, ¿qué está pasando? Ahí evidencié que mi cabello estaba completamente dañado, seco, sin vida. Corrí a comprar tratamientos, repolarizadores, comencé a aplicarlos de forma constante y vi cambios, que mi cabello ya estaba un poco más fuerte, ya me crecía.
Al ver que mi cabello estaba mucho mejor, decidí dejar las alisadoras a un lado y opté por una queratina. Grave error. Con el paso del tiempo también noté que mi cabello estaba maltratado, no tanto como cuando aplicaba estas alisadoras, pero sí mis puntas comenzaron a abrirse bastante. Parecían pequeñas ramitas, perdí densidad, ya mi cabello no estaba tan abundante, sino todo lo contrario, se veía muy delgado. Pero no le di mucha importancia porque mi cabello se veía mucho más liso que cuando usaba las alisadoras comunes y también se veía extremadamente brillante. Eso me encantaba, nunca había visto mi cabello tan brillante, a no ser que yo le aplicara algo. Recuerdo que en ese momento me tocó viajar a otra ciudad. Allá no tenía como las personas de confianza para que me estuvieran haciendo la queratina, o tal vez si quería volver a la alisadora, tampoco. Decidí yo misma aplicarme la dichosa queratina, pero la queratina no tuvo resultado y efecto en mí. No sé qué pasó, porque la raíz del cabello seguía viéndose crespa. No me resultó. Duré con mi cabello completamente alisado aproximadamente unos 7 años, ya cansada de estar lidiando con malos olores por este tipo de productos, quemaduras, picores, y de cada mes estar en esa esclavitud de tener que alisar la raíz de mi cabello. Dije, ya no más, voy a dejarlo completamente natural. Me fui a internet, pero no había mucha información. Lo que yo encontré fueron blogs que me gustaron porque eran de chicas rizadas que habían pasado por todo este proceso y ellas me animaron. Ahí descubrí que si quería volver a mis rizos tenía dos opciones, un camino largo y el camino corto. Estaba el gran corte y la transición. Yo decidí el camino largo, hacerme la transición. Esto me tomó de 6 meses a 1 año aproximadamente, hasta que llegó el día y decidí tomar las tijeras, y no lo pensé 2 veces, cuando en el momento menos pensado di el primer corte, y así seguí con todo el cabello y me sentí súper bien liberada, que me había quitado un peso de encima. Si bien el cabello me había quedado corto, no me importaba. El cabello crece, que me va a tomar tiempo, sí, y más aún cuando el cabello es rizado o es afro, que se demora mucho, pero mucho tiempo para que se vea largo porque se encoge. Pero eso lo dejé en un segundo plano. Lo importante era que ya tenía mi cabello como Dios me trajo al mundo, completamente natural, y lo mejor de todo, sano. Y esa es la clave. De nada sirve tener un cabello largo si lo tienes todo maltratado. Es preferible que lo tengas más corto, pero que esté completamente sano, que se vea bonito. Ya después comenzó todo un descubrimiento con el cabello rizado. En ese momento no habían productos especiales para nuestro cabello. ¿Qué me tocó hacer? Recurrir al gel de linaza después de investigar mucho, y esa fue mi crema de peinar. Yo usaba gel de linaza y un poquito de coco, y así duré algunos años hasta que llegué al método Curly Girl. No sé si lo han escuchado, pero es muy famoso en este mundo de los rizos. Este método me funcionó muy bien durante un tiempo, pero ya después el cabello se me saturó demasiado y comenzó a caerse. Y bueno, tengo toda una historia de eso en un video que les voy a dejar acá si lo quieren ver. Al día de hoy sigo aplicando algunas cosas del método, otras las dejé a un lado. Bueno, esta es mi historia. Omití muchos detalles para no hacerla muy larga, y si este video les fue de ayuda, por favor compartan con quien necesite, y nos vemos en un próximo video de rizos genuinos. Dios les bendiga, hasta la próxima.